Buenas noches, mi nombre es Laura Giraldo, estudiante de Psicología de décimo semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias para hablar en público. Pues sabemos que ese tema es para algunos muy complejo, ya que pues sufrimos de nervios, nos da pánico pararnos frente a un público. Entonces, pues estos tips o estas herramientas que les voy a dar, ojalá les pueda servir para poder aplicarlas en cualquier campo. Entonces voy a presentarlas y me avisan porfa si se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, Lau, sí se ve. Sí. Se ve las diapositivas. Sí, ya vemos las diapositivas. Sí, ya las Gracias. vemos. Bueno, entonces como les decía, pues son las estrategias para hablar en público. Se dice que para hablar en público se necesita dos conceptos, ¿cierto? El mensaje y la audiencia. Pues el mensaje es claro que es lo que queremos darle o brindarle a nuestro público y siempre pues es muy importante la audiencia, ¿cierto? Se dice que pues hay unos tips o unas herramientas que nos pueden servir a todos para manejar pues, los nervios y para tener una buena presentación. Entonces, lo primero es controlar la mente. Dice que hay que tener en cuenta que el miedo al hablar en público, el ser nervioso, son sensaciones pues naturales y sabemos de que siempre que tenemos cualquier presentación, sea virtual como lo estoy haciendo en este momento o en público, nos da como un poco de nervio, un poco de miedo, pero es normal. Nuestro cuerpo está acostumbrado como a recibir esas sensaciones, pero son normales de nosotros. Pero es importante tener en cuenta de que no es para nosotros, sino que tenemos que hacerlo para las demás personas. Entonces hay que tener como controlar un poquito de que esa presentación no es para nosotros, sino para los demás. Dice que prepararnos al máximo para dar un tema, y es muy importante saber muy bien de lo que vamos a hablar y conocer todo del tema que vamos a manejar. En muchas ocasiones nos paramos frente a un público y el tema estamos como que sí, como que no, estamos un poco nerviosos porque realmente no preparamos bien nuestro tema. Entonces, pues una invitación es tener muy claro lo que se pretende dar, los objetivos que queremos lograr para que el público o la gente pueda generar una percepción y pueda brindar esa confianza que le estamos dando. Practica lo que más puedas. Pues este punto es muy claro porque para hablar en público, pues como un experto, como lo dice ahí, pues requiere bastante práctica. Entonces, pues un consejo que les damos es pues practicar frente al espejo. Entonces, esta técnica es muy buena y ayuda para muchas cosas. Entonces, el hecho de que te pares en el espejo y practiques y practiques y practiques, eso también va a obtener pues muchos resultados y vas a mediar los errores que de pronto puedas encontrar. Utilizar efectos multimedia. Al hablar en público, pues el presentador sabe que los elementos extras ayuda a la atención de la audiencia. Ustedes saben que es muy tedioso y muy maluco cuando uno da una presentación y solamente vemos hablar y hablar a una persona, pero no hay nada visual. Entonces es chévere y es una estrategia y una buena técnica que de sorpresa llevemos un video, una imagen, algo gracioso de pronto para obtener también la atención y técnicas, esas técnicas nos ayudan para romper un poco de hielo y para hacer más chévere nuestra presentación. Respirar, esta es muy importante. Dice que es normal estar nervioso y tener miedo a hablar en público, de modo que oxigenar nuestro cerebro antes de salir al escenario nos ayudará a entrar en calma. Hay que trabajar mucho pues la mentalidad y como les decía anteriormente, el discurso no es de nosotros, sino que es acerca pues de la audiencia. Entonces, pues un consejo que les damos es hacer 2 o 3 inspiraciones profundas. Entonces, normalmente uno, bueno, inspira, cuenta hasta 10, inhala, exhala, y eso nos ayuda a manejar un poco nuestro oxígeno y que nuestro cerebro esté un poco más calmado y podamos salir al escenario con más relajados y poder demostrar pues como esa serenidad ante la audiencia. Uso vocabulario simple. Este punto es muy importante
porque a veces cuando hacemos nuestras charlas o nuestras conferencias o un tema que vamos a dar, manejamos un lenguaje muy técnico. Entonces también hay que tener en cuenta el público en el que vamos a hablar, ¿no? Con el que vamos a hablar. Entonces, es muy claro que si vamos a hablar con niños, pues no podemos utilizar un lenguaje muy técnico que ellos no van a entender. Entonces, es muy importante pues tener claro la población con la que vamos a hablar y manejar el lenguaje muy simple. Además, un lenguaje que nosotros podamos entender y tener muy claros. Como consejo, pues dice que hablar como nos sintamos cómodos, para explicar de modo sencillo una idea, eso sí, pues evitar las palabras vulgares. Este punto es muy, muy importante porque hay que ser conscientes del lenguaje no verbal. Eh, pues dice que el lenguaje no verbal vincula los mensajes estratégicos con tu lenguaje pues, no verbal. Los elementos de la comunicación personal están conformados por un 7% por las palabras que decimos y el 38% por el tono y el volumen y el 55% por el lenguaje corporal. Pues ustedes saben que todo lo que tiene que ver con gestos, con nuestro parpadeo, con el cambio de voz, con la velocidad, con las manos pues sueltas, bueno, con tantas cosas que de pronto en una conferencia o en una charla que vamos a brindar, eso nos puede jugar una mala jugada, ya que muchas veces hacemos muecas, hacemos muchas cosas y eso a veces no es conveniente para nuestra charla. Entonces hay que saber transmitir el mensaje también por nuestro cuerpo. Como consejo, se dice que en ese sentido la mejor técnica es la autofilmación. Es muy importante porque a veces nos podemos grabar y mirar los errores que tenemos para no repetirlos pues en la audiencia. Sabemos que es a veces un poco difícil ya que los nervios nos pueden perjudicar, pero el hacerlo muchas veces nos puede ayudar a tener más seguridad y nuestro cerebro ya se va a organizar y se mecaniza de ese hábito que estamos haciendo. Muévete a lo largo del escenario. Caminar lentamente de un extremo al otro es favorable para atender a las personas en el área. Cuando estamos en una charla o algo, muchas personas, y eso sucede, se han visto, que se quedan siempre como en la mitad. Eso es un error que cometemos muchas personas porque la audiencia y la charla es para todos. Entonces el caminar de un lado al otro nos puede ayudar. Obviamente, pues no ser muy rápido ni correr, no. Se dice pues que como consejo, imaginar el auditorio como en tres zonas, como un centro y los laterales, y desplazarnos y dar la charla pues lentamente para que las personas que estén ahí no pierdan como el hilo de nuestra conversación. Y esto también es importante. Comienza con una frase o una pregunta. El mejor truco para hablar en público es empezar con una frase o pregunta de impacto que se relacione con la presentación. Como consejo tenemos que escoger cuidadosamente la frase que quieras emplear al abrir tu, tu ponencia. Por ejemplo, al comienzo yo les podría preguntar a ustedes si sabían qué era, por ejemplo, cuáles son las estrategias y ustedes de pronto me podían dar algunas herramientas o algún conocimiento previo. Entonces, eso nos hace tener un preámbulo a nuestra conversación. Acá nos dice dirígete a toda la audiencia. Dice que, como anteriormente también lo decíamos, no solamente a una persona, sino a todos. Hay que tener en cuenta, y el contacto visual también es muy importante, no solamente con una persona o dos, sino con toda la audiencia, para que todos se sientan importantes y vean que son pues, que están presos pues, a lo que ustedes están diciendo. Y también está pues dar las gracias, es muy importante porque así la gente se va a sentir muy agradecida y además también hay que dar las gracias por su tiempo, por la atención prestada. Como consejo es no exageres ni te extiendas. En muchas ocasiones ustedes ven que muchas personas están en su charla y entonces empiezan, bueno, y doy las gracias por esto, por esto, por esto, por esto, y se demoran mucho tiempo dando pues como los agradecimientos. Eso también se puede volver muy cansón y ya a las personas les parece aburrido. Entonces, a ustedes pues muchas gracias
por su atención. No sé si tengan de pronto alguna duda, alguna inquietud y la podamos compartir en este momento. Si no tienen ninguna duda o inquietud, Psico, bueno, yo a veces tomaba como tisanitas o cosas así para poder uno salir a hablar al público, porque generalmente uno pues no tiene en cuenta todo este tipo de tics que nos has dado, pero entonces eso también puede servir como para uno poder relajarse, como para poder sentir algo más de confianza o qué. sí, son herramientas que se pueden utilizar, además que las tisanas o esas aromáticas nos ayudan a controlar mucho el sistema nervioso. Entonces, sí es importante por lo menos 15 o 30 minutos antes de alguna presentación tomar una bebida, una tisanita o una aromática, pero igual también complementarlas con los tips que acabamos de hacer y así también ayuda a tener una muy buena presentación. Gracias. ¿Alguien más? No, la verdad, todo estaba muy claro, muy buena la exposición. Muy bien, entonces, No, Lau, tú dejaste todo muy claro. bueno, entonces, gracias a ustedes por participar. Que tengan buena noche y gracias. Gracias a ti. Bueno, Chao. gracias, hasta luego. Chao, Bueno, Laura. chao. Gracias, Lau, chao. Bueno.